Hola, doctora. Hola Roberto, ¿Cómo estás? Bien, ¿Cuánto tiempo? ¿verdad? ¿Y después? Nada, vengo a verte. Ah, qué gusto. Sí. Che, yo quiero que nos enseñe un poco a comer hoy. Vamos a ver qué desayunar. Dale, ¿Qué te tortilla, ¿te parece algo? Tratemos de no comer tortilla. ¿Qué te parece? Es mi favorito, pero bueno. Bueno, entonces, acompáñenos. Hoy vamos a comer bien con la doctora Valinotti. Doctora, ¿cómo te va? Bien, Roberto. Tanto tiempo. ¿Verdad? Un gusto estar contigo. ¿Por dónde estuviste de vacaciones? Contanos ya para empezar la chismoseada. Estuve de vacaciones un poquito por un lugar frío. Un lugar frío, pero Sí. o sea, fuera del país entonces. Fuera del país donde hacía mucho frío. Mucho frío, qué gusto. Estuviste Sí. entonces, hay veces que hay que poner la mente fría para poder arrancar, ¿verdad? Así mismo. Hay que relajarse también de vez en cuando y sobre todo hay que aprender de otras culturas, que eso es muy interesante, ¿verdad? Tocaste un tema de relajarse, eso ayuda, ¿verdad? Bueno, relajarse ayuda porque está demostrado que el estrés, el hecho de, por ejemplo, vivir con un estrés muy intenso, predispone a la obesidad, por ejemplo. Ah, sí, Sí, predispone a la diabetes, con razón. predispone a la hipertensión arterial, ¿verdad? Ujú. Entonces, es muy importante vivir un poco menos estresado, ¿verdad? Recordemos que es difícil en nuestra sociedad, Sí, sí, sí. pero tomarse un tiempo de respirar, conectar con la naturaleza, andar descalzo en el pasto, Uy, qué gusto. sí, amacarse un poco, jugar con los niños, ese tipo de cosas relaja, ¿verdad? El asunto de estar todo el día pensando en las responsabilidades sube el cortisol. Y el cortisol es una hormona inflamatoria también, ¿verdad? Te hincha. Te hincha, Ah, mira. hace que comas más, desencadena toda una cascada molecular que lleva a comer ansiosamente, por ejemplo. Entonces vemos que las personas que son estresadas tienen más enfermedades crónicas. O sea que le tengo que echar la culpa al cortisol, no a lo que como, ¿verdad? No, vamos a decir que es muy interesante Ajá, eso, porque sí. el cortisol lo que hace es desencadenar un montón de mecanismos que te llevan a comer más. Ujú. Entonces, sí le puedes echar ligeramente la culpa al cortisol, ¿verdad? Pero lo que sí, no hay una forma de medir mi cortisol está alto y por eso estoy comiendo más. Cortisol está alto así bioquímicamente cuando hay enfermedades como por ejemplo un síndrome de Cushing o una enfermedad de Cushing que es un tumor productor de cortisol. Pero estamos ante el estrés cotidiano, eso Claro. también aumenta el cortisol. ¿Cuál es la raíz de todos los problemas? ¿El estrés cotidiano, el cortisol, la mala alimentación? Bueno, la mala alimentación es uno de los factores que lleva al desarrollo del sobrepeso y la obesidad. Pero ¿qué es lo que es la mala alimentación? Eso, porque Entonces, anda a decirle eso a un, qué sé yo, a un albañil que trabaja en la construcción todos los días, tiene que apenas y se come su desayuno una tortilla, por decirlo así, ¿verdad? claro, pero podemos cambiar ese desayuno por huevo, por ejemplo, sin la harina, ¿verdad? Y comer un poquitito, algo más proteico, un pedacito de pollo. El pollo no es tan caro tampoco, incluso. O sea, en realidad lo que hay que hacer es una educación para la salud con respecto a la cantidad de carbohidratos que comemos. Nosotros, nuestra dieta en Paraguay está basamentada en las harinas, en el almidón, en la harina de galleta, en la harina de maíz, ¿verdad? Y eso suma muchas calorías y el cuerpo tiene que hacer grandes esfuerzos para poder convertir eso en energía y forma, entonces le sobra, digamos, la cantidad de calorías y forma grasa. Y la grasa, el tejido adiposo que nosotros le decimos, es un tejido endocrino que produce sustancias inflamatorias, ¿verdad? Y produce insulinoresistencia. Y acá es algo que como quiero que entre al lenguaje coloquial, que la insulina es una hormona, pero esta es una hormona que hay que conocer, tiene que ver con cómo utiliza el cuerpo el azúcar, ¿verdad? O la glucosa, que es nuestro combustible final. Tiene que ver con la energía, ¿no? Con la energía, porque nosotros somos seres biológicos que necesitamos combustible y nuestro combustible celular es el azúcar, la glucosa. Pero el cuerpo tiene que pasar por grandes procesos para poder utilizarla y la insulina abre las células para que entre la glucosa y pueda utilizar la célula del combustible.
Cuando nosotros subimos mucho de peso, por ejemplo, el cuerpo se convierte en insulino resistente, no puede utilizar adecuadamente la insulina. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un mecanismo que produce una gran cantidad de insulina circulante que hace que el páncreas se vaya agotando, se vaya cansando. Y hay un mecanismo biológico que se llama apoptosis celular, que es como que la célula se suicida. Entonces las células que producen insulina, como están demasiado presionadas, se suicidan por apoptosis. Y entonces, ¿qué pasa? Ocurre que vos necesitas grandes cantidades de insulina para mantener tus niveles de azúcar en sangre normales, pero se van muriendo las células que producen. Entonces después hay un déficit relativo. Aunque haya demasiada insulina, esta no es suficiente para meter el azúcar dentro de la célula. Entonces tienes que aplicarte. O sea, sí, ingerir. Ahí empieza la diabetes, ¿verdad? Cuando la mitad de las células que producen insulina se murieron en el cuerpo de las personas, ahí nosotros tenemos la diabetes como ya con el azúcar alta. Pero, ¿qué pasa? Este proceso empezó 10 años antes, aproximadamente. Y esos 10 años son los 10 años de sobrepeso y obesidad que el paciente no hizo caso. ¿Entendés? Y entonces ahí, para mí, ese es el concepto más importante que podemos darle a la gente. Que el sobrepeso y la obesidad es un proceso continuo que lleva a, digamos, descomponer los mecanismos celulares y moleculares del cuerpo que después te llevan a la diabetes o a otras enfermedades. Pues claro, que va inclusive generando otras más, ¿verdad? Aparte de la diabetes, hipertensión y demás. Exacto. Una cosa muy importante, Roberto, es que en Paraguay hoy el 70% de los adultos tienen entre sobrepeso y obesidad. 32% aproximadamente es obeso. Y eso es muchísimo. ¿Por qué? Porque el costo personal que va a tener eso y costo de salud pública para todas las instituciones va a ser altísimo. Totalmente. Porque el desarrollo de las enfermedades le ponemos la firma, va a ocurrir, ¿entendés? Y hay otra pandemia que se está viendo que es la del hígado graso, ¿verdad? Porque cuanto más obesa la población, el hígado más graso se hace y esto puede llevar a la cirrosis metabólica, así que el hígado también se descomponga y después con el tiempo se necesita hasta un trasplante hepático. Ah, mira, sí. Yo hablaba siempre cuando escuchaba la palabra cirrosis hacia la gente que toma alcohol nada más. No. Ahora también el que come mucha harina o mucho azúcar o el que engordó muchísimo, ¿verdad? Entonces, por eso es que todos los endocrinólogos, los diabetólogos, los nutriólogos, las nutricionistas, todos estamos abocados a que la ciudadanía se conciencie sobre que es importante elegir lo que comemos y cómo habría que comer. Claro. Qué interesante, doctora. Hablaste de endocrinólogo. ¿Qué trata tu especialidad? Vamos a centrarnos, porque ni siquiera te presenté ni dije quién está con nosotros, pero bueno, estamos charlando acá informalmente. Sí. La doctora Balinotti, que es nuestra jefa del Servicio de Endocrinología del Instituto de Previsión Social. ¿Qué estudia, en qué se concentra la endocrinología? La endocrinología se concentra en las hormonas, en las glándulas, en las enfermedades metabólicas, ¿verdad? Para ser endocrinólogo uno tiene que ser primero médico, después especialista en medicina interna, ¿verdad? Y después hace una residencia en endocrinología. Entonces es un proceso bastante largo para llegar a ser endocrinólogo y en Paraguay somos muy pocos, casi menos de 70 aproximadamente. Ah, muy poquitos son, ¿eh? Somos poquitos. Y en mi servicio, en el servicio de endocrinología, tenemos también formados diabetólogos. Entonces los diabetólogos son los especialistas o en medicina familiar o en medicina interna que hicieron un posgrado en diabetología, pero no es una residencia sino un posgrado. Ya, o sea, no es lo mismo diabetólogo que endocrinólogo. No es lo mismo. Sí, porque a veces se da esa confusión, ¿verdad? Y es muy importante porque la Sociedad Paraguaya de Endocrinología quiere hacer más o menos la diferencia, porque el endocrinólogo trata las enfermedades endócrinas en general y el diabetólogo trata la diabetes y todas sus complicaciones. En Paraguay es muy fundamental tener también
endocrinólogos y diabetólogos, porque vos sabés que el 10.6% de la población paraguaya tiene diabetes. Entonces no hay suficientes especialistas para el tratamiento. Sí, para la cantidad de población. Exactamente. Y el tratamiento tiene que ser especializado, por lo menos el médico que trata la diabetes tiene que estar muy entrenado en todo lo que conlleva eso. Bueno, entonces IPS Podcast, hoy hablando de lo que significa obesidad como una enfermedad crónica, que es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Ya estamos de vuelta con la doctora Balinotti aquí compartiendo. Agradecemos también a la gente de La Farola que nos permitió filmar aquí en su local. Cuando hablamos, doctora, de obesidad, ¿de qué estamos hablando? Porque fíjese que hay culturas donde al hombre que es robustito, gordito, se lo es señal de prosperidad, de que está bien. Sí, pero está cambiando ese concepto, ¿verdad? La obesidad es una enfermedad es una enfermedad, primero, es una enfermedad crónica, segundo, es una enfermedad progresiva, tercero, ¿verdad? Y se caracteriza por una acumulación de tejido graso excesivo y ubicado en lugares donde no debería existir. Por ejemplo, alrededor de las vísceras, adentro de la panza, alrededor del corazón, dentro del hígado, dentro de los músculos. Entonces, tiene efectos inflamatorios e insulinoresistentes. Y idiosincráticamente antes era bien visto ser gordito, pero ahora sabemos que en realidad está enfermito el que está obeso. Bueno, ese es todo un tema, el considerar al gordito que realmente está enfermo, ¿verdad? Que tiene una enfermedad realmente. Sí, pero no para discriminar. No, claro. Para tomar decisiones saludables, ¿verdad? Entonces, el otro concepto que es interesante es decir que la obesidad no se cura. El obeso no es que no puede bajar de peso, puede bajar de peso, le cuesta muchísimo y es casi imposible que mantenga la pérdida de peso, porque es una enfermedad neuroendocrina, donde las moléculas que producen hambre en el cerebro están desreguladas con respecto a las que producen saciedad. Entonces, el gordito, por ejemplo, tiene un estrés y lo primero que quiere es comer. ¿Por qué? Porque el estrés le hace que se secreten las hormonas del hambre y entonces se va y come. Y come sin sentir, porque vos le puedes hacer una encuesta a las personas con obesidad o sobrepeso y siempre te van a decir menos calorías de las que comieron. No porque sean mentirosos, sino porque ellos no perciben las calorías que comen como muchas calorías. Comen automáticamente. Y culturalmente entonces nosotros tenemos que ir cambiando eso y también eligiendo qué comer. Ahí viene la parte que ya hablábamos en el primer bloque, pero que el paraguayo común, ahora por ejemplo, nosotros podemos entrar acá en el otro salón donde está el buffet de comidas, ¿verdad? Y lo que hay es, qué sé yo, empanadas, tortillas, huevos. Entonces uno que viene teniendo la idea, ¿no? Teniendo la idea de comer bien, por decirlo así, se encuentra con eso otra vez y vamos a lo fácil. Empanada, tortilla, ¿verdad? Sí, pero acá yo quiero incluir otro concepto, que la salud es un bien personal e intransferible, ¿verdad? Si bien es cierto que la Constitución Nacional dice que el Paraguay tiene que, no sé, de alguna manera cuidar la salud de la gente, pero la conciencia personal, ¿verdad? De que vos sos el que decide lo que hace con su salud es muy importante poner. Entonces, el prepararse la semana entera con un menú que tendríamos que comer, ¿entendés? Y cocinar y traerlo ya hecha tu comida, o traer tu tapercito con tu huevo para el desayuno, o tu cafecito, o traer tu pollo para la media mañana, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que comer la cantidad necesaria de proteínas. Casi el 50% de las mujeres en el mundo entero, no solo en Paraguay, no consumen la cantidad de proteínas que deberían consumir para mantener su musculatura, por ejemplo. Las mujeres. Mira. Entonces comemos poca proteína y comemos más carbohidratos. Entonces, cuando comemos más carbohidratos, nuestro cuerpo convierte esos carbohidratos en grasa para almacenarse. Y entonces ahí vamos teniendo ese problema de sobrepeso y la obesidad. En los varones también, pero en las mujeres es lo que está así súper bien marcado. Más marcado. Ahora, entonces tenemos que hablar ahí de una total reeducación, un cambio de cultura total, ¿verdad? Como decir, hace rato hablabas de un pollo, ¿verdad? Pero claro,
eso de preparar la casa, lleva un poco más de trabajito. Lógicamente, como vos decís, tiene que pensar en su salud, ¿no? ¿Verdad? Tiene que pensar en su salud la gente. Yo, por ejemplo, no digo, en países más desarrollados que el nuestro, el autocuidado está inserto, digamos, dentro del chip de la persona, ¿verdad? Entonces no te va luego a comer una fritura a la media mañana sabiendo que esa grasa saturada entra al cuerpo, sube tu colesterol, forma la placa atenomatosa y dentro de 10 o 20 años puede tener un infarto, un derrame, una demencia o algún tipo de... Híjole, no te cuento entonces lo que desayuné, porque si no... No, y bueno, porque es nuestra cultura. Generacionalmente tenemos que ir cambiando. Por ejemplo, en los niños, evitar darle gaseosa con azúcar o gaseosa en general luego, ¿verdad? Evitar darle los jugos, porque los jugos, por más que sea sin azúcar y exprimido, tienen la fructosa de la fruta. Entonces es una sobrecarga de carbohidratos simples para los niños y para los adultos. Y también hace que sea más frecuente cosas, la obesidad infantil, la obesidad en adolescentes y por supuesto la obesidad en adultos. Entonces los líquidos que le damos a los niños tendrían que ser agua. ¿Qué tal con el yogur? Y el yogur que tiene azúcar, esa sobrecarga de azúcar no es buena. El yogur es bueno de por sí, el yogur griego, ese tipo de cosas mejoran la flora intestinal, la microbiota intestinal. Pero el azúcar, el problema son los yogures que tienen muchísima azúcar y que los niños toman en su biberón como si fuera que es algo muy saludable comer tanta cantidad de calorías. Y después nosotros nos vemos a los niños muy gorditos por ahí y esos niños que son gorditos de niños muy difícilmente van a poder ser delgados a través del tiempo. Aunque a nosotros nos parezcan lindos o tiernos, los niños gorditos están enfermos. ¿Y de quién depende de esa salud? Depende de los padres. Los padres le dan, el niño no elige qué va a comer. Entonces, eso tenemos que insertar también en nuestra cultura, el cambio paradigmático de la alimentación. Decirle, pelarle una fruta o darle una fruta que coman, tener ahí su bolsita con la fruta en vez de tener un yogur con... Sí, es una parte también dentro de los procesos alimenticios diarios. A la gente como le cuesta más comer frutas, comer verduras, ¿verdad? A los niños famosos que no les gustan mucho las verduras y de grande comer fruta, porque para ellos es más fácil tomarse el jugo, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Y todavía creen que eso es más saludable. Exactamente, se toman una jarra de jugo de naranja. Imagínate pensando que una naranja tiene 70 calorías de promedio, ¿verdad? Y vos tomas una naranja y te sacia porque tiene la fibra, ¿verdad? Y comes como si fuera una mandarina. Pero si tomas un jugo de 5 naranjas, entonces son 350 calorías ya nomás ahí si no le pusiste azúcar, ¿entendés? Entonces eso ya es una sobrecarga extrema para tu cuerpo que tiene que producir insulina, tiene que meter esa glucosa en algún lugar y cuando sobra guarda como grasa. Y después tenés aquella propaganda que te dice toma esta gaseosa sin azúcar, que dice sin azúcar, yo no sé hasta qué punto, pero... Los edulcorantes son otro punto, ¿verdad? Y aquí quiero aclarar, la OMS hace poco sacó un comunicado diciendo que los edulcorantes no sirven para bajar de peso. ¿Por qué? Porque no se vio que si tomas edulcorante vas a ser más flaco. Mira vos, ¿caja en eso? O sea, ninguno demostró un beneficio excelente, no. Entonces, si uno sabe que toma edulcorante no es para adelgazar precisamente, bueno, toma para no tomar azúcar. Para el paciente con diabetes, por ejemplo, nosotros no le permitimos tomar azúcar, bueno, toma tu edulcorante si es que no vas a poder tomar sin edulcorante. Pero en realidad en las próximas generaciones nos gustaría que no tomen luego ni siquiera los edulcorantes y que vayamos a los sabores naturales, originales de las cosas. Y de hecho, por ejemplo, vos ves que lo ultraprocesado que necesita edulcorante no es saludable luego. Hay todo un sistema de alimentación que se llama sistema NOVA, que habla de comer las cosas menos procesadas. Y finalmente eso nos va a llevar a tener mejor peso, mejor salud. Ya. Ahora bien, cuando ya estamos reventados nos vamos al médico. ¿Cuándo uno tiene que visitar a un endocrinólogo, a qué sé yo, a un clínico? No sé cuál es la especialidad primera que se debe ir a consultar. Bueno, digamos así, en general con los adultos, idealmente por encima de los 35 años, por ahí tenés que hacerte un análisis. Por encima de los 40, al menos cada 3 años un análisis de sangre. Y si algo está fuera de rango, tenemos que consultar con un clínico, con un
especialista en medicina familiar, ¿verdad? Que nosotros tenemos disponible en toda la red de servicios del Instituto de Previsión Social. Pero el endocrinólogo, primero que somos muy pocos en el Paraguay, no podemos decir todos vengan al endocrinólogo, tendría que ser una derivación de su médico de medicina interna o su médico de familia que le puede derivar al endocrinólogo cuando, por ejemplo, tiene una alteración de la tiroides, tiene una alteración de las hormonas femeninas, también puede ser, cuando tiene una alteración del sistema de lípidos, colesterol, triglicéridos, ese tipo, nosotros también podemos atender. Cuando el paciente tiene una prediabetes o una diabetes también, ¿verdad? Entonces, la cantidad de pacientes que tienen que consultar con endocrinólogo o diabetólogo es impresionante. Claro, ¿verdad? claro. Pero no tenemos que dejar de lado que la primera consulta debería ser con un médico que está en nuestro servicio de salud y que está disponible cerca. ¿Cómo ser gorditos, felices, o mejor dicho, cómo ser felices, comer bien y no morir en el intento? Ya volvemos. Y con lo que da gusto comer, bueno, la salud también, da gusto estar de buena salud porque uno puede hacer todas las cosas. Cuando ya se te empieza a descomponer la máquina... Es una sensación difícil, ¿verdad? Impresionante es cuando uno va entrando en edad, va sintiendo alguna que otra falla y es como que uno se pone triste consigo mismo, ¿verdad? Es cierto. Como frustrado, ¿verdad? Como frustrado. Por eso que cuando a la paciente o al paciente se le diagnostica diabetes, es a veces un shock muy grande, ¿verdad? Porque es que uno se da cuenta que va a tener una enfermedad y que va a tener que llevar eso a lo largo de la vida, ¿verdad? Ajá. Estamos hablando cuándo consultar. ¿Uno se da cuenta cuándo necesita de esa consulta o es simplemente el chequeo de rutina que uno se tiene que hacer o la edad llegó, como que dice, ya tengo 40, me tengo que controlar? Sí, utilicemos también el punto de corte de los 40 años, que es fundamental hacerse un análisis. Y si está todo bien, entonces en 3 años otra vez otro análisis. Pero si hay algo mal, entonces hay que ir por eso que está mal y curar o mejorar, ¿verdad? Hasta que estemos bien, controlar. Y yo creo que la mejor entrada siempre es el medicina interna, o sea, clínica médica o medicina familiar, para poder entrar al proceso de seguimiento. En este proceso, o sea, la diabetes entonces es como quien dice una anormalidad de la producción de insulina, ¿no? Mira, la diabetes se caracteriza por los niveles de azúcar elevados que pueden ser por déficit absoluto o relativo de insulina. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Vos podés tener la insulina, como explicamos al principio, pero es insulino resistente en tu cuerpo, ¿entendés? Entonces la producción endógena de insulina no es suficiente para mantener tu azúcar bien. O puedes tener diabetes tipo 1 que aparece en los niños, por ejemplo, que puede aparecer en los niños al principio, y esa es por una enfermedad autoinmune que destruye completamente las células que producen insulina, entonces el paciente tiene un déficit absoluto de insulina. Eso es realmente grave, hay que hacer el diagnóstico rápido y hay que darle insulina al niño. Al niño. En este caso. ¿Hay niños con diabetes? Sí, muchísimos niños con diabetes. Hay diabetes tipo 1, que es la que te dije, autoinmune, y también la diabetes tipo 2 se puede desarrollar en los niños cuando los niños son obesos y tienen una historia familiar muy importante de diabetes. O sea, que no hay que esperar a los 40 entonces, sino que hay otros determinados casos atípicos, digámoslo. A mí me interesa mucho decirte quiénes son las personas a las cuales nosotros debemos buscar activamente la diabetes. Claro. Aquellas personas que tengan obesidad o sobrepeso, o sea, el 70% de la población paraguaya. Aquellos que tengan hipertensión arterial, que tengan colesterol o triglicéridos elevados. Aquellos que tengan un familiar en primer grado con diabetes, papá, mamá o hermanos, por ejemplo. Aquellas mujeres que hayan tenido diabetes gestacional en el embarazo o hayan tenido niños mayores de 4 kilos de peso al nacer. Y las mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico. Y después las etnias que son predispuestas a tener diabetes. Y adivina qué etnia está predispuesta a tener diabetes. Etnias. Nosotros somos la etnia latina. Ajá, ¿y cuál es la...? Y nosotros estamos predispuestos a tener diabetes. No te puedo creer. Sí, entonces venimos ya medio preparados. Porque somos muy dulces, ¿por qué? No, es
es una cuestión genética, ¿verdad? Por ejemplo, en México vos ves que la mezcla que hubo entre los aztecas y mayas con los españoles produjo una gran predisposición a la diabetes. Los indios Pima en América del Norte tienen diabetes, apenas suben de peso, ¿verdad? Y nosotros también somos una mezcla mestiza entre indígenas y europeos y también tenemos una predisposición elevada, no tanto, pero sí tenemos para desarrollar diabetes. En el mundo estamos, digamos que en nivel normal, 10.7% de 10.6% de diabetes. Entonces podemos, para ir un poco mirando esto, la obesidad es una enfermedad crónica, sí. O sea, progresiva, o sea, uno es gordito, ya de eso no se viene, ya no se, es muy difícil porque el cuerpo siempre está propenso a explotar, como quien dice. Exactamente, porque el cuerpo del paciente que tiene obesidad intenta llegar otra vez a su peso mayor. ¿Entendés? Por ejemplo, tu peso mayor fue 90 kilos y bajaste a 60, que era tu peso ideal si sos una mujer, ¿verdad? Pero después, progresivamente, la paciente vuelve a subir a 90 y sube un poco más, 94, más o menos. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio está arriba, en el peso más alto. Entonces, esto era un mecanismo evolutivo de protección. En su tiempo, hace miles de años, esto servía para que la humanidad pueda seguir viviendo. Entonces, tenían la capacidad de guardar la grasa para cuando hubiera una hambruna o una sequía, ¿verdad? Y entonces podía vivir más tiempo de su reserva de grasa. Pero ahora no estamos en ese tiempo. Nosotros ahora tenemos una abundancia de comida. Y ahí es donde ese mecanismo está desfasado, pero existe aún en nosotros. Ahora, llega el invierno y ya la gente lo primero que piensa en un vellú, en un payaguá, cosas así, ¿verdad? O sea, ahí un poco se explicaría eso que estás diciendo, ¿verdad? Que como que ante una hambruna, pero en este caso ante el invierno, como que el cuerpo busca calorías para no sentir frío. Sí, pero estamos mal acostumbrados también. Nos encanta. Dame la razón. No, pues, sí, también te dije. Pero es simpático, es porque nosotros tenemos la comida más rica del mundo. Realmente, nuestra comida es exquisita. Entonces, el boriborí que salió. Por ejemplo, el boriborí, la chipaguazú, la sopa paraguaya, son demasiado ricas porque tienen esa combinación exacta de carbohidrato y grasa que produce una... Esto les quiero explicar, muy interesante. Nosotros tenemos unos receptores en el paladar blando. Sí. Que se activan cuando tenemos mucha sed y consumimos agua. Esto llega al hipotálamo y da muchísimo placer tomar agua cuando tenemos sed, ¿verdad? Es un mecanismo de supervivencia también para no deshidratarnos. Pero esos mismos receptores se activan cuando comemos las comidas que tienen el mismo porcentaje de grasa y carbohidratos. Por ejemplo, la chipa, por ejemplo, la sopa paraguaya, por ejemplo, una comida chatarra como la hamburguesa. Eso sabe la industria. Para la industria alimenticia conoce eso. Maneja todo eso. Bueno, entonces todos esos alimentos que tienen grasa y carbohidratos son casi adictivos porque nos encanta y seguimos comiendo y seguimos comiendo. Entonces ahí viene el asunto de que vamos subiendo de peso porque nos produce placer. La vez pasada me preguntaban, o sea, me decían personas, yo tengo controlado toda la diabetes con la medicación, pero seguía comiendo igual. A veces... Entiendo lo que me decís. Entonces, hay veces que esa sensación parece como que, como estás controlado con las pastillas, ya no pasa. Voy a comer nomás igual. ¿Qué pasa así, doctor? Y eso es un error. Bueno, si comía bien antes, ¿verdad? Pero la idea es que cambie su alimentación por elecciones más saludables. No necesariamente lo saludable es más caro. Eso es lo que yo quiero entender. Claro, o menos rico, ¿verdad? O menos rico. Es que hay que saber cocinar, ¿verdad? De hecho, tenemos recetarios hasta de comidas saludables nosotros en IPS, ¿verdad? Entonces, comer una proteína, carne, pollo, pescado, comer tu verdura y tu arroz, fideo, papa no está prohibido. Pero sí un cuarto del plato nomás puede ser. No puede ser todo el plato como a nosotros nos gusta. Un guiso, por ejemplo. Comemos el guiso de arroz, pero en realidad es un plato de arroz con un poquitito de carne. Y esa es la combinación y la proporción en lo que nosotros tenemos que ir cambiando. Y la otra cosa es siempre ir a lo más sencillo. Cuanto más proceso pasa el alimento, es peor para nuestro metabolismo. Vamos a decir una milanesa, por ejemplo. La milanesa se tiene que marinar. Sí. Se tiene que marinar, después se tiene que pasar por huevo, después por harina, después por huevo y leche, después por harina de pan rallado. ¿Y cuántos procesos ya son? 1, 2, 3, 4, 5 procesos para hacer una milanesa. Y fritar, 6 procesos.
Esa ya es una comida ultra procesada. Ah, mira. Pasó por muchos procesos, ¿entendés? Entonces esta seguro es más calórica, menos buena para tu metabolismo, que es muy diferente de comer, agarrar esa carne, hacer un bife o carnecita picada, Claro, con verdurita y ya está. o dentro de todo un asado más sano, entonces. Sí, vos sabés que sí. El asado solamente no tiene que tener carne visible. Estamos felices, contentos porque el asado es sano. Bueno, Sí, no, este no va a es- ser el título de nuestra noticia. Pues sí. Bueno, ahora el asunto de cocinar con el carbón también. Vos sabés que ese humo del carbón no es tan bueno. Hay que, hay que ver, ¿verdad? Pero la carne en sí, ¿Por qué? Eso me dejaste perplejo. ¿Por qué el...? porque es también oxidante y es tóxico. ¿Entendés? Ah, Entonces ya, nosotros consumimos la carne, pero también consumimos lo que va quedando del carbón. Y eso no es bueno. No es bueno. Por eso es que estamos nosotros consumiendo agua solamente, sí. No por nada. Sí. Bueno, doctora, la gente que, o sea, ¿qué le recomiendas a la gente finalmente? ¿Cómo prevenir, cómo evitar una obesidad como enfermedad? Yo te quería hablar más bien de qué hacer cuando ya tenés sobrepeso y obesidad. Después vamos a hablar cómo evitar, pero qué hacer porque el 70% de la población ya tiene sobrepeso y obesidad. Entonces es acudir a los centros donde hay nutricionistas. Las nutricionistas están re preparadas para darte un consejo y planes de alimentación que funcionan. Por otro lado es instalar la actividad física como algo absolutamente necesario y parte de la vida, no como un sacrificio, sino que tenemos que caminar todos los días 30 minutos y eso alarga la vida. Se vio que se alarga la vida con el solo hecho de caminar 30 minutos todos los días. La otra cosa es dormir. Dormir 7 horas como mínimo, o sea, de 7 a 8 horas, más también es contraproducente. Y la otra cosa es hacerle... Todos se ríen acá, no sé por qué, pero bueno. Hacerle caso a esto que nosotros somos seres astrosensibles. Que se entienda bien, no es astrológicamente sensible. Astrosensibles. Somos seres que respondemos al ciclo luz-oscuridad. Sol-luna, ¿verdad? Entonces, dormir de noche y estar despierto de día es saludable para el metabolismo. Comer hasta que entre el sol, no comer muy tarde, porque el sistema hormonal no está preparado para comer de noche. Entonces tendríamos que comer como los americanos a las 6 de la tarde, cenar. Ya, con razón esa costumbre ahí. Es la última comida ya, después solo agua, hasta dormir, o un tecito, ¿verdad? No café también. No hay bocadillos de medianoche. No bocadillos de medianoche. Entonces es elegir nuestros comportamientos con respecto a lo que realmente somos, seres biológicos pertenecientes a un planeta maravilloso que está recorriendo el universo y nosotros adentro. Y nosotros respondemos a todo ese proceso porque somos seres que se desarrollaron y evolucionaron para vivir en este planeta. Me dejaste pensando. Sí. Hay muchas cosas que cambian en uno, en los procesos personales, ¿verdad? De cultura personal, de tratamiento con la comida, eso que está diciendo de dormir más temprano, de todas esas cuestiones, ¿verdad? Yo creo que nosotros nos desconectamos mucho de nuestra realidad humanos-animales. Al ser humano y entender la civilización como lo que es, nos desconectamos de que nosotros somos parte de la naturaleza. Y que en la naturaleza el alimento no es tan abundante, es escaso, ¿verdad? Y nosotros deberíamos consumir escasamente y cumplir los ciclos biológicos naturales. Eso lleva también a la salud. Podemos seguir hablando muchísimo, doctora, porque es un tema apasionante y cada vez sacamos más cosas, más petróleo, como diríamos, ¿verdad? Pero el tiempo también nos urge, pero queremos contigo comprometerte a otro nuevo capítulo próximamente, ¿verdad? Y ampliando, vamos a hablar un poco más también del tema de los quistes, de los ovarios poliquísticos, ¿verdad? Exacto. Que me estás hablando que es un tema también muy importante y que tiene mucho que ver con este aspecto de la nutrición, de la alimentación, ¿verdad? Sí. Así que te comprometemos. Gracias por tu tiempo, doctora. Para mí es un honor siempre estar con ustedes trabajando. Sabemos nosotros desde el Servicio de Endocrinología que la prensa y hacer conocer todos estos conceptos a la población en general realmente es el camino, la educación es el camino.
Gracias, doctora. Gracias, Roberto, por la invitación. Nos vemos, gente. El asado es sano, métanle.